Buenas noches. Son las 6:15 de hoy, 6 de enero del 2021. Vamos a empezar nuestro encuentro de estudio bíblico. Pero como siempre, vamos a hacerlo pidiéndole a nuestro Padre Celestial su Santo Espíritu en nombre de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, el Evangelio del próximo domingo es el bautismo de Jesús, ¿cierto? El Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, versículos del 7 al 11. Vamos a leerlo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recordemos que nuestro programa de estudio bíblico consiste en tomar los evangelios de cada domingo y verlos, meditarlos, reflexionar sobre ellos a la luz de las tres fuentes de la revelación, como son las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Muy bien, muy bien. Me pareció interesante un comentario que hay en la Biblia de la Misión Continental, la Biblia de la Arquidiócesis de Medellín, ¿no? Se llama así, Sagrada Biblia de la Misión Continental. Me pareció muy apropiado para este evangelio. Dice así, abro comillas: la palabra evangelio designa la acción llevada a cabo por Dios en Cristo para la salvación del hombre. Y esta acción equivale a una nueva creación. De ahí la palabra principio, que recuerda a Génesis 1:1 y sus siguientes. Cierro comillas. Me pareció muy interesante este comentario de la Biblia de la Misión Continental, porque aquí traía un comentario aquí traía un comentario, a ver, de Marcos 3:16. Dice así: el espíritu que aletea sobre las aguas de la primera creación, Génesis 1:2, aparece aquí en el preludio de la nueva creación. Por un lado, unge a Jesús para su misión mesiánica, que en adelante seguirá dirigiendo. Por otro, como lo han entendido los padres, santifica el agua y prepara el bautismo. ¿Sí? Jesús es la cabeza de la nueva creación. Por eso, así como en la primera creación el Espíritu revoloteó sobre las aguas, ahora en la nueva creación de la cual Cristo es cabeza, igual el Espíritu revolotea sobre las aguas del Jordán, ¿cierto? Muy bien. Hay una Biblia muy bonita que me gusta mucho, que se llama, a ver, acá dice Sagrada Biblia, primero que todo se llama EUNSA la Biblia, ¿cierto? La Sagrada Biblia comentada, ¿no es cierto? Es de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Me gusta mucho porque cita mucho la tradición apostólica, pues los padres de la Iglesia, y el magisterio, cita mucho el catecismo y los documentos de la Iglesia. Entonces fíjense que en este episodio, miremos en este episodio del bautismo de Jesús. Hay dos personas, Juan el Bautista y Cristo. Juan el Bautista y Cristo. Y por otro lado está la Santísima Trinidad, ¿no?
El Padre en la nube, que habla desde la nube, es la voz que habla es la del Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo, pues que baja en forma de paloma sobre Jesús. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo están allí presentes. Y hay dos lugares, ¿no? El uno es Galilea y el otro es el Jordán. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta Biblia, esta Biblia que ya citamos, esta Biblia que es explicada versículo por versículo, ¿no? Esta Biblia de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Vamos a ver qué nos dice. Dice así: la tradición entendió el descenso del Espíritu Santo sobre Jesucristo en forma de paloma como un signo de paz y de reconciliación. Génesis 8, 10, 11, ofrecido por Dios a los hombres en Cristo. ¿No? Repitamos, la tradición entendió el descenso del Espíritu Santo sobre Jesucristo en forma de paloma como un signo de paz y de reconciliación ofrecido por Dios a los hombres en Cristo. Veamos entonces qué nos dice Génesis capítulo 8, versículo del 10 al 11. Aquí está. Génesis 8. Génesis 8. Aquí está. Génesis 8, 10, 11. A ver qué nos dice. Dice así: esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Estamos hablando de Noé, ¿cierto? La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Muy bien. Entonces repitamos para que nos quede bien claro. Dice así: la tradición entendió el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús ese día en el Jordán en forma de paloma como un signo de paz, de reconciliación, ¿no? Génesis 8, 10, 11. Ofrecido por Dios a los hombres en Cristo. Hoy el Espíritu Santo se cierne sobre las aguas en forma de paloma, para que así como la paloma de Noé anunció el fin del diluvio, de la misma forma esta fuera signo de que ha terminado el perpetuo naufragio del mundo. Miren pues qué coherencia tan linda. La paloma de Noé decía que ya habían menguado las aguas, ¿cierto? Que ya podían salir del arca. La paloma que se posó sobre Jesús igualmente está anunciando que ya terminó ese diluvio en el que estaba sumergido el mundo. Claro, desde el pecado de Adán hasta que Cristo vino a ponerlo todo en orden, ¿cierto? Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús nos avisa, nos informa, es una señal de que sí, de que ha terminado ese naufragio en que está subido el mundo. Sigamos. Pero a diferencia de aquella, o sea, de la paloma del arca, que solo llevaba un ramo de olivo caduco, esta, o sea, la paloma que se posó sobre Jesús, derramará la injundia, o sea, toda la riqueza espiritual, completica, no le falta nada, del nuevo crisma, en la cabeza del autor de la nueva humanidad, ¿no? De la nueva humanidad, o de la nueva creación, o de la nueva progenie, como quiera decir, ¿cierto? Hasta acá viene San Pedro Crisólogo. San Pedro Crisólogo. Repitamos, pero a diferencia de aquella, o sea, de la paloma de Noé, que solo llevaba un ramo de olivo caduco, esta derramará la riqueza espiritual completa del nuevo crisma en la cabeza del autor de la nueva humanidad. Acuérdense pues que enjundia quiere decir riqueza, ¿no? ¿No? Y esta tiene toda la riqueza espiritual, ¿no? Del nuevo crisma. Acuérdense que los obispos el Jueves Santo preparan una unción que es el óleo, ¿no? El óleo con el aceite, con el cual van a ser ungidos los bautizados, los confirmados y a los que se les suministrará el sacramento del orden, ¿no es cierto? Ese es el crisma, ¿no es cierto? Y como Jesús es el ungido, a Jesús no lo ungió ningún hombre, ningún obispo. A Jesús lo ungió el mismísimo Espíritu Santo que se posó sobre su sacratísima cabeza, porque Jesús es el ungido, es el elegido de Dios para que sea nuestro director. Jesucristo es cabeza y director de la nueva creación. Por eso hay que obedecerle y hacerle caso solo a Jesús.
Él es el ungido, Él es nuestro director, nuestro guía, ¿no es cierto? ¿Ok? San Pedro Crisólogo, ¿no? Ahora, entonces ya vimos el primer elemento, ¿no? ¿Qué quiere decir la paloma? ¿No? ¿Qué quiere decir la paloma? La paloma quiere decir, está avisando que ya terminó ese naufragio y que está sumido el mundo. Y también nos quiere decir que está ungiendo a Jesús como nuestro director, cabeza y director de la nueva creación, ¿de acuerdo? Dice, sigamos. Vamos a ver otro elemento acá, la apertura de los cielos, el rasgarse el cielo. Sí, porque el Evangelio dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él, sobre Jesús. Vamos a ver San Hipólito, ¿qué nos dice de este elemento, de la apertura de los cielos, de la rasgadura de los cielos? Dice San Hipólito, ¿no? En consonancia con ese significado, la apertura de los cielos evoca el cumplimiento del deseo de restauración definitiva que tenía el pueblo cuando decía Dios, ojalá abrieran los cielos y bajases. Repito, en consonancia con ese significado, el que acabamos de decir de San Hilario, el de la paloma, la apertura de los cielos evoca el cumplimiento del deseo de restauración definitiva que tenía el pueblo cuando decía a Dios, ojalá abrieran los cielos y bajases. Eso es de Isaías 63:19. No es extraño que los primeros escritores cristianos entendieran también el episodio en ese sentido como una puerta de acceso de los hombres a Dios, ¿no? Antes las puertas del cielo permanecían cerradas, ¿no? Y la región de arriba era inaccesible, ¿no? Podemos descender a lo más bajo y en cambio no podemos volver a subir a lo más alto. ¿Acaso tuvo lugar solo el bautismo del Señor? Tuvo también lugar la renovación del hombre viejo, ¿no? Se hizo la renovación de lo visible con lo visible con lo invisible. Los poderes del cielo se llenaron de alegría y fueron curadas las enfermedades de la tierra. Las cosas que permanecían escondidas salieron a la luz. Los que estaban en el número de los enemigos se hicieron amigos. San Hipólito. Qué bien. Entonces ya vimos la paloma y la apertura, la rasgadura de los cielos. No quiero continuar sin hacer primero, hagamos un comentario de Chequel, ese gran biblista. Dice, el bautismo de Jesús. Jesús asume nuestra condición de pecadores. Con ello expresa su determinación de dar su vida a favor de los demás. El descenso del Espíritu confirma la reapertura de la comunicación entre el cielo y la tierra. Dios se hace accesible a la humanidad por medio de Jesús, su Hijo. Aquí hay dos citas, Salmo 2.7, Isaías 42.1, ¿no? Salmo 2.7, Isaías 42.1. Vamos a leerlo porque con estos dos versículos prácticamente se forma lo que dice el Evangelio acá. Lo que dice acá. Vamos a leerlo. Salmo 2.7. Vamos al Salmo 2.7. Salmo 2.7. Aquí está. Salmo 2.7. Dice, haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Repito, Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ojo a eso. Luego vamos a Isaías 42:1, que así empieza la primera lectura del domingo, ¿no? Así empieza la primera lectura del domingo, ¿no es cierto? Entonces, Isaías 42:1. Así empieza la primera lectura del domingo, ¿cierto? Entonces vamos a leer ese primer versículo. A ver, dice así, Isaías 42, versículo 1. Este es mi siervo a quien sostengo.
Vale la pena aclarar que Isaías tiene 4 cantos del siervo doliente, ¿cierto? Del siervo de Yahvé. Este es el primero, ¿cierto? Así empieza el primero, ¿cierto? Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. Ojo pues, el derecho a las naciones, ¿no? Un argumento más para entender que nuestra querida iglesia es la iglesia de todos los hombres. Repito nuevamente, Dios tuvo mucho cuidado de hacer una iglesia donde cupieran todos los hombres. Muy bien, vamos a ver qué nos dice San Juan Pablo II sobre este evangelio en una catequesis del 1 de abril de 1998, ¿no? Quien quiera bajarla, vale la pena que la baje porque son catequesis muy bonitas de San Juan Pablo II. Entonces, catequesis del 1 de abril de 1998. Dice, el bautismo, fundamento de la existencia cristiana. Dice así, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Marcos 1:11, el evangelio que hoy nos ocupa, ¿cierto? Dice San Juan Pablo II, ojo, según el evangelio de San Marcos, ojo pues que San Juan Pablo no dice nada negligentemente, sino que apoyado en el evangelio, apoyado en las palabras de Jesús, ¿no? Dice, según el evangelio de San Marcos, las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos presentan unidos fe y bautismo como el único camino de salvación. Repito porque esto es muy serio. Según el Evangelio de San Marcos, las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos presentan unidos fe y bautismo como el único camino de salvación. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice Marcos, abro comillas, y está citando San Juan Pablo II estas palabras de San Marcos. Dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Ay, ay, ay. Esto es muy serio. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Bueno, miremos entonces, en base a esas palabras que nos acaba de decir San Juan Pablo II, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 1257. Numeral 1257. Vamos a esperar un momentico mientras ustedes buscan ese numeral, pues para que vayamos siguiendo bien el encuentro, ¿cierto? Numeral 1257 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Dice, la necesidad del bautismo. La necesidad del bautismo. Dice así ese numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Un argumento más para decir que fuera de esta iglesia no hay salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y bautizar a todas las naciones. A todas las naciones, ¿no? El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Voy a repetir, el Señor mismo afirma, o sea, no es ningún hombre, no es ningún teólogo, no es ningún diácono, ningún sacerdote, ningún obispo, ningún laico, es el Señor mismo, es Jesús en persona, es el Señor mismo, es Dios mismo. Dios mismo, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación, ¿no? Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu
a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. ¿Cómo así? Pues el numeral siguiente nos lo aclara. Numeral 1258 dice: desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, cuando les pregunten cuál es el bautismo de sangre, vayan al numeral 1258 del Catecismo de la Iglesia Católica. Son las personitas que mueren, ¿no?, sin haber recibido el bautismo y murieron por causa de su fe. O sea, los mártires, ¿cierto? Murieron por su fe, ¿cierto? Pero no alcanzaron a recibir el bautismo. Bueno, ¿no? Hace poco celebramos la matanza de los niños inocentes, ¿no es cierto? Entonces, 1258, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1258. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dijimos, ¿no? Quien mueren por causa de su fe, ¿no?, ese bautismo es el bautismo de sangre, ¿cierto? Van a recibir los frutos como si hubieran sido bautizados, ¿cierto? Numeral 1259, el siguiente. A los catecúmenos que mueren antes del bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Ahí está. El deseo de el sacramento de intención, bien podría ser, ¿cierto? El bautismo de intención a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo. El deseo, ¿no? El deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento, ¿no? Sigamos al numeral 1260, que esto está muy, muy interesante. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos, por buenos y malos, por los que no creen, por los que creen. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual, ¿no? Todo hombre que, ojo, lo que sigue es muy importante, atención, pongámosle mucho cuidado. Estamos en el numeral 1260 del Catecismo. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo, si hubiesen conocido su necesidad. Ahí está. Surge la pregunta, bueno, Francisco, ¿y las personas que nacieron fuera de la Iglesia Católica en países remotos donde nunca se ha hablado de cristianismo? Acá está la respuesta, numeral 1260 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Dios no es cruel. ¿Cómo así que Dios va a condenar a una persona porque no se bautizó, sabiendo que esta personita no conocía el sacramento, el cristianismo, no conocía ni a Cristo, ni su evangelio, ni su iglesia? No. Vamos al numeral 846. Vamos al numeral 846, que es muy apropiado para hablar de este numeral. Numeral 846. Bueno, ¿ya estamos todos allí? Sí, parece que sí. Miren el título. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cuál iglesia? Pues la católica, la de Cristo, la única que fundó Cristo en la tierra, la única que fundó Dios directamente sobre la tierra, ¿no?
Fuera de la iglesia no hay salvación. Numeral 846. Ojo pues, dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo. Toda salvación viene de Cristo. La salvación no viene por ningún otro profeta. La salvación no viene por ninguna otra persona, sino única y exclusivamente por Cristo. ¿No? Toda salvación viene de Cristo, cabeza por la iglesia que es su cuerpo. ¿No? Entonces, ¿que todas las religiones salvan? No. Por eso Dios fundó una iglesia y tuvo mucho cuidado de fundar una iglesia donde cupieran todos, absolutamente todos los hombres, ¿no? Entonces la iglesia declara enemigas a las otras iglesias y a los que no creen. No, porque para eso la iglesia tiene 3 tipos de diálogos, ¿no? Para mantenerse en comunicación con las otras iglesias y con todos los hombres, ¿no? Pero estos 3 tipos de diálogo, atención, mucha atención, estos tres tipos de diálogo no quieren decir que nuestra fe esté a la altura de la de ellos, ¿no? Apoyándonos en Benedicto XVI cuando fue a dialogar con los obispos neoyorquinos, ¿no? Dijo, el hecho que yo me siente a dialogar con ustedes no quiere decir que mis creencias, que mi fe esté a la altura de la fe de ustedes, ¿no? Entonces, la iglesia no puede ceder en su doctrina. La iglesia, en aras de un diálogo, no puede sacrificar verdades divinas ni puede deformar su fe. Entonces, esos diálogos son para componer lo que está descompuesto, para hacer conocer el Evangelio de Cristo a los que no lo conocen, y a los que lo conocieron y se fueron para volverlos a traer. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 3 diálogos que la Iglesia mantiene? El ecumenismo. ¿Qué quiere decir ecumenismo? Cuando la Iglesia Católica dialoga con otras religiones que tienen a Cristo por cabeza. Por ejemplo, los católicos no podemos tener ecumenismo con los judíos, porque los judíos no tienen a Cristo por cabeza. Pero sí podemos tener un diálogo con los protestantes, porque ellos tienen a Cristo por cabeza, ¿sí? Sin dejar ni por un instante de que fuera de esta iglesia no hay salvación y que es la única iglesia que fundó Cristo. Y en la profesión de fe decimos, creo en una iglesia que es una, no son 2 ni 3, no, es una, ¿de acuerdo? Muy bien. El segundo diálogo, ¿cuál es? Diálogo interreligioso. Es cuando la Iglesia Católica dialoga con las otras religiones que no tienen a Cristo por cabeza. Por ejemplo, cuando dialogamos con los judíos o con los musulmanes, hacemos un diálogo interreligioso. ¿De acuerdo? Hacemos un diálogo interreligioso. ¿De acuerdo? Acuérdense que el ecumenismo es cuando se dialoga con religiones que tienen a Cristo por cabeza. ¿De acuerdo? Bien, el tercer diálogo es el diálogo intercultural, cuando yo dialogo con los ateos. Cuando con los ateos yo no puedo hacer ni ecumenismo, porque no tienen a Cristo por cabeza, ni diálogo interreligioso, porque no creen en ningún Dios, no creen en nada, según ellos pues. Entonces, con los ateos yo tengo un diálogo interreligioso. Pero repito, estos 3 diálogos en ningún momento pueden servir de disculpa para sacrificar verdades divinas o para desdibujar la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? La sana doctrina de la Iglesia Católica no puede desdibujarse. Y la palabra de Dios tampoco puede desdibujarse, ¿no? Los tiempos son los que cambian los tiempos y el hombre. Cambian los tiempos y los hombres, porque la palabra de Dios es un punto fijo que se llama eternidad. La palabra de Dios no se mueve, no cambia, porque es un punto fijo que se llama eternidad. Lo que cambia son los tiempos, lo que se mueve en la tierra. Lo que se mueve en la tierra, los astros, las galaxias. Pero la palabra de Dios está fija como el sol y todo gira a su alrededor. La palabra de Dios es fija como el sol y todas las cosas giran a su alrededor.
Miren el sistema solar, el sol está fijo y le da luz a todos, y todos giran alrededor del sol. Así es la palabra de Dios. Quienes se mueven son los planetas, no el sol. Lo mismo aquí, quienes se mueven son los hombres y los tiempos, pero la palabra de Dios permanece fija en un punto que se llama eternidad. ¿De acuerdo? Lo dijo Jesús. Todas las cosas pasarán, todos los cielos los cielos y la tierra pasarán, ¿no? Pero mis palabras no pasarán. ¿De acuerdo? Repitamos, numeral 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Repito, Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, es decir, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia en las que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Voy a repetir esta parte. Mucha atención, y díganle a la gente, fuera de esta iglesia no hay salvación, y el que nació en esta iglesia y se va de ella pone en peligro su salvación. Y vayamos al numeral 846 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Porque es que el catecismo no es poesía ni letra muerta, no, el catecismo es el magisterio de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Juan 14:26, cuando venga el Espíritu Santo, les recordará, explicará y enseñará todo sobre mí. Eso hace el catecismo. Eso es el catecismo. Repito, numeral 846, ya al final, dice, por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Una persona nació en la Iglesia Católica y fue bautizada. Conoció la Iglesia. No le gustó de un momento a otro, porque el sacerdote esto, porque el obispo esto, porque el papa esto, que los laicos estos, que la iglesia esto, y se fue de la iglesia. Aquí dice que pone en peligro su salvación, por eso no podrían salvarse, ¿cierto? Los que sabiendo pues que nacieron en esta iglesia y se fueron de ella o no perseveraron en ella. Numeral 846. Yo no creo que esto fue reunido el papa con todos los obispos y lo hayan puesto ahí por ponerlo. Yo no creo. A la sana doctrina de la iglesia hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso porque es la tercera fuente de la revelación. Es el magisterio de la iglesia. ¿De acuerdo? Francisco, y los que nacieron por allá en la China y nunca conocieron la iglesia ni a Cristo. La respuesta la da el numeral 847. 847. Cuando digo Francisco, es que alguien me preguntara, yo soy Francisco Cardona, ¿no? Porque lo pueden confundir con el Papa, ¿no? Es Francisco Cardona el que humildemente da este encuentro, ¿cierto? Numeral 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Ojo, la afirmación anterior, es decir, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya, ojo pues, no conocen a Cristo y a su iglesia. Dice, numeral 847, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. No, voy a repetir.
Es la segunda parte del numeral 847 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿No? Unas personitas que se van a salvar sin haber sido bautizadas, pero porque sin culpa, sin ninguna culpa, no han conocido ni a Cristo, ni a su Evangelio, ni a su Iglesia. Entonces, ya dijimos que el pecado es universal. El homicidio es universal. El aborto es un pecado universal, ¿no? El robo es un pecado universal. Abusar de un niño es un pecado universal. Negarle el socorro a quien lo necesita es una falta de la caridad, un pecado contra la caridad, y es universal. Asimismo, los buenos sentimientos, la caridad, el amor al prójimo es universal, ¿no? La caridad es la misma en la China, en Rusia, en Japón, en Estados Unidos, en Colombia, en Bello, Antioquia, en Bogotá. En toda parte es igual la caridad. Entonces, ¿por qué dice así? ¿Por qué dice acá que los que le hacen caso que no han conocido a Cristo ni a su Evangelio ni a su Iglesia, pero le hacen caso a su conciencia? Pues eso es muy claro, mire. Vamos a ver si lo encontramos acá. Vamos a ver, 17. Muy bien, vean. En el numeral 1776 del Catecismo de la Iglesia Católica, repito, numeral 1776, habla de la conciencia moral, ¿no? Esto afecta a todos los hombres, a todos los hombres. Esto es vinculante a todo hombre que viene al mundo, ¿de acuerdo? Dice, en lo más profundo de su conciencia, oiga pues, dice, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal, ¿no? El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Repito, el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Todo hombre que viene al mundo, sea de la raza que sea, de la lengua que sea, de la nacionalidad que sea, todo hombre que viene a este planeta Tierra, a este mundo, ¿sí?, tiene una ley escrita por Dios en su corazón. Atención a lo que sigue. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, porque somos un templo, y todo templo tiene un lugarcito que es más sagrario donde guarda la reserva, ¿no? Pues el hombre, como es un templo, también tiene su sagrario, y es el que estamos hablando, la conciencia, ¿cierto? La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Miremos, el templo es el edificio grande y el sagrario es ese lugar pequeñito donde está la reserva, donde está Dios sacramento, donde están las hostias consagradas. Pues así es nuestro sagrario, es nuestra conciencia, ahí estamos a solas con Dios. Allá está Dios esperándonos siempre que queremos ir allá. Por eso es tan bueno ir de vez en cuando al interior de nosotros, a lo más profundo de nosotros, allá a lo más profundo de nosotros, ¿no? Ese es el sagrario nuestro donde nos reunimos a solas con Dios. Allá no puede entrar ninguna otra persona, sino únicamente yo y Dios, no más. Allá no puede entrar ni el diablo. Allá no les permitió entrar al diablo, no puede. Porque es el lugar donde nos reunimos a solas con Dios, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice acá que todo hombre que le hace caso a su conciencia, ¿cierto?, y hace el bien y evita el mal, pues está ya en el camino de la salvación. Y termina acá con el 848, dice, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar.
Bueno, es muy claro, muchos teólogos e incluso muchos sacerdotes se oponen a esto de que fuera de esta iglesia no hay salvación, pero las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia así lo están confirmando. Fuera de esta iglesia no hay salvación, por eso las puertas están abiertas para todo el mundo, ¿cierto? Para todo el mundo. Bueno, vamos a terminar con el prefacio de, vea, como el bautismo del Señor y todas estas fiestas que han pasado son tan grandiosas para nuestra Iglesia Católica, para nosotros, digamos que para la humanidad entera, ¿cierto? El bautismo de Cristo pues, es un episodio muy importante en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación, por eso tiene prefacio propio. Tiene prefacio propio. Recordemos un poquito que el prefacio, a ver, pasan los ritos iniciales y empieza la liturgia de la palabra, las lecturas, el evangelio y demás. Termina la liturgia de la palabra con la profesión de fe y la oración de los fieles. Y empieza la segunda liturgia, o sea, la liturgia eucarística, con las ofrendas. Acuerde que la liturgia eucarística tiene tres momenticos, ¿no? Las ofrendas, la plegaria eucarística y la comunión, ¿no? Cuando terminan las ofrendas, o sea, el alistamiento de los vasos sagrados, de las especies que se van a consagrar y demás, viene la segunda parte, que es la consagración, que empieza con el prefacio, ¿no? Entonces empieza con el saludo. La tercera vez que el ministro celebrante saluda a la asamblea, ¿no? El Señor esté con vosotros, ¿no? Y respondemos, y con tu espíritu, ¿cierto? Acuerde que el primer saludo se da en los ritos iniciales, el segundo en la liturgia de la palabra, en la parte más importante de la liturgia de la palabra, que es el evangelio, viene el tercer saludo del ministro, que es en la liturgia eucarística, en la liturgia eucarística, o en la consagración o plegaria eucarística, como quiera llamarlo, ¿cierto? Entonces dice, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, es justo y necesario, ¿no? Entonces empieza el prefacio. El prefacio del próximo domingo es prefacio propio, ¿no? Porque es una fiesta muy grande, una fiesta importante, y todas las fiestas importantes, grandes, tienen prefacio propio, ¿cierto? Cuando estamos en tiempo ordinario, el sacerdote con su buen criterio puede elegir entre algunos prefacios, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué nos dice el prefacio el prefacio del bautismo, ¿no es cierto? Prefacio del bautismo. Aquí está. Dice, el prefacio siempre empieza igual y termina igual, ¿no? Cambias en la mitad, de acuerdo al tiempo litúrgico. Y en la mitad, pues siempre se le van a dar gracias a Dios. El prefacio empieza igual y termina igual. Siempre el prefacio es ofrecido al Padre y termina con la fórmula por Cristo nuestro Señor, ¿cierto? Viene el cuerpo del prefacio, que es la parte cambiante, y termina cuando nos vinculamos a los coros de los ángeles y de los santos para cantar todo, ¿cierto? Bueno, no perdamos esto de vista, ¿cierto? Prefacio del bautismo de Jesús, ¿no? Dice, en verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, ¿no? Vea, pongámosle cuidado al prefacio el domingo, porque el prefacio puede decir que es un resumen de la homilía, de todo el evangelio, de todas las lecturas, ¿sí? Cuando es prefacio así propio, se ajusta muy bien a la homilía. Y donde se dijera el prefacio solo, donde se recitara el prefacio solo bien despacito, prácticamente uno lleva preparada la homilía, lleva preparada la meditación del evangelio, ¿de acuerdo? Dice, prefacio del bautismo de Jesús, en verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, ¿no? Todas las oraciones de la Iglesia, de la Eucaristía, perdón, todas las oraciones de la Eucaristía son dirigidas al Padre. ¿Por quién? Por su Hijo Jesucristo. La Eucaristía no es otra cosa que Cristo hablando con su Padre, donde invita al hombre a tomar parte. Nosotros, la Iglesia, es colaboradora del único liturgo que es Cristo. Por eso todas las oraciones son ofrecidas al Padre y terminan con la fórmula por Cristo nuestro Señor, porque es Cristo hablando con su Padre. Por eso es tan de mal gusto y una falta de respeto cuando las oraciones que las dice solo el sacerdote, que es Cristo, ¿cierto?, hablando con su Padre, y muchas personas por ignorancia las van repitiendo. No, eso es ignorancia y una falta de respeto que se debe evitar, ¿cierto? De aquí que sea tan importante la catequesis sobre la Eucaristía, ¿no es cierto? Dice, continuemos con el prefacio. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos,
te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Al recibir el Espíritu, Jesús es ungido como Rey sobre el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Esto es la que la voz celeste le declara, citando el Salmo 2.7, completado por Isaías 42.1. Jesús es presentado como el nuevo Moisés, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Dónde está? Acá está, aquí continúa el prefacio, ¿no? El prefacio empieza: en verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad del amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora y, unida a los ángeles y a los santos, cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Miren pues este prefacio cómo es un verdadero resumen de toda de esta Eucaristía, de la Eucaristía del domingo del Evangelio, ¿cierto? Esa parte tan linda acá cuando dice: tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo. Mire, hay una lectura de Ezequiel, la lectura en el capítulo 47, lectura de Ezequiel 47, que se ajusta muy bien, pero súper bien a este Evangelio del domingo. Acá dice el prefacio, dice: tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo. Resulta que cuando a Cristo lo traspasaron, su costado en la cruz, le traspasaron su costado, salió agua y sangre, ¿cierto? Esa agua significa el Espíritu Santo, es decir, el bautismo, y la sangre, la Eucaristía, los sacramentos de la Iglesia, ¿cierto? Muy bien, resulta que hay una tradición milenaria que llama baño de novia, que quiere decir que a la novia la bañan antes de entregar al marido, la bañan al esposo, la bañan muy bien con perfumes y esencias florales y demás, para que llegue bien limpia y oliendo muy rico al marido, ¿cierto? Pues Cristo no se quedó atrás. A su esposa, a su esposita, que es la Iglesia, la bañó también con un agua, pero no con cualquier agua, con el agua que salió de su costado, que es el bautismo. El baño de novia que Cristo le hace a su esposa, que es la Iglesia, es el bautismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Miren lo que dice Ezequiel en el capítulo 47. Dice: la fuente del templo, ¿no? Acuerda de que Cristo es el nuevo templo. Cristo es la nueva morada de Dios, es el nuevo templo. Porque acuérdese que la primera morada de Dios fue una tienda en el desierto, después vino el templo hecho por Salomón, después vino la humanidad santísima que se formó en María, esa humanidad se fue al cielo, ¿sí? Pero Cristo se quedó de una forma nueva, viviendo y actuando de una forma nueva. ¿Cuál? La sacramental. La sacramental, o sea, en un pan, porque Él es el pan vivo bajado del cielo, ¿de acuerdo? Entonces dice: la fuente del templo, dice. Esto es de Ezequiel capítulo 47. Me llevó a la entrada del templo y observé que por debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior, que miraba hacia el oriente, y vi que el agua fluía por el lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas.
Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua y me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000 codos, pero era ya un torrente que no podía atravesar. El caudal había crecido de tal modo que solo podía pasarse a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo y me hizo volver a la orilla del torrente. Al llegar, vi que a ambas orillas del torrente había gran cantidad de árboles. Me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. A sus orillas vendrán los pescadores. Tendrán redes desde Egandí hasta Eneglaim. Los peces serán de la misma especie que los del mar grande, y muy numerosos, pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, sino abandonadas a la sal. A ambas márgenes del torrente crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Ojo, esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Pues es una prefiguración de ese templo nuevo que es Cristo, ¿no? Y esa puerta por donde manó agua es su costado abierto por la lanza, ¿no?, del soldado. ¿Sí? Entonces ese es el bautismo. El bautismo lleva vida, nos da la vida eterna, porque lo que nace de la carne es y es limitada, pero la vida eterna lo da el bautismo, es agua que brotó del nuevo templo que es Cristo. ¿Sí? Y por donde pasa esta agua, a todo le da vida, a todo le da vida. Lo que está hediondo lo vuelve sano, lo que está podrido lo vuelve sano. Donde hay escasez llega la abundancia. Dice, acuérdese de la multiplicación de la pesca milagrosa, ¿no? La lógica humana dice que los peces no salen a la superficie de día, sino que salen de noche, ¿no? Un instinto de conservación de los peces debe ser, ¿no es cierto? Los pescadores lo saben, que para coger algo de peces tiene que ser en la noche, en el día es imposible, ¿sí? Pero cuando Jesús les dice echen las redes, ¿qué le dice Pedro? Maestro, hemos insistido toda la noche y nada, ¿no? O sea que ahorita, mucho menos ahora al pleno mediodía. Pero en atención a su voluntad, a su orden, vamos a echarlas. Y ya sabemos las consecuencias de haberle obedecido a Dios y de haber hecho todo en la voluntad de Dios. Porque una cosa son las aguas de los hombres, otra cosa son las aguas de Dios. Las aguas de Dios son su voluntad. Cuando actuamos en la voluntad de Dios, estamos trabajando en este torrente. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos estamos moviendo en este torrente, es decir, nos estamos moviendo en el plan divino. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nos estamos moviendo en el plan divino, no en el plan humano. Bueno, hay otra lectura que dice de Naamán el sirio, ¿no? No vamos a leerla porque nos coge la noche. Dice que Naamán el sirio era un alto oficial y se enfermó de lepra. Y que entonces fue donde Eliseo, y Eliseo le dijo, báñese 7 veces en el Jordán. Naamán se enfureció y dijo, Ave María, pero ese viaje tan largo, por Dios, para que me diga que me bañe 7 veces en el río, como si no hubieran ríos en mi país y mejores que este. Ojo, uno de los criados le dijo, mi señor, si le hubiera puesto algo más difícil lo hubiera hecho, pero como le puso algo tan fácil, para que no perdamos el viaje, pues obedezca, báñese 7 veces. Naamán fue y se bañó 7 veces. ¿Dónde? En el Jordán, donde fue bautizado Cristo. Y quedó tan sano como un niño. Tanto que él pidió permiso para traerse unos bultos de esa tierra y decir, me llevo esta tierra porque ahora reconozco que solo hay un Dios, el Dios Yahvé, el Dios de los israelitas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a dejar acá, ya vimos lo grandioso del bautismo de Cristo. Porque lo grandioso del bautismo de Cristo es cuando es ungido por el Espíritu Santo,
como nuestro director, y Cristo es la cabeza. Entonces Cristo, como es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, Cristo nos transmite todos esos dones del Espíritu Santo a nosotros que somos su cuerpo, ¿cierto? ¿A través de qué? De los sacramentos. A través de los sacramentos. Por eso, ¿cómo vamos a concebir pues una iglesia sin sacramentos por Dios? Como proponía Lutero, pues una iglesia sin sacramentos, o una iglesia sin tradición apostólica, o una iglesia sin magisterio, o una iglesia sin jerarquía. Imagina que una iglesia sin jerarquía es una iglesia sin sacerdotes, y si no hay sacerdotes, no puede haber Eucaristía, y si no hay Eucaristía no hay vida eterna, porque el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tiene vida en mí, ni yo tengo vida en él. Bueno, pidámosle al Señor, pongamos en actitud de oración. Padre Santo, danos la gracia en virtud del bautismo de tu Hijo Jesús, danos la gracia de llevar nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Danos la gracia de llevar nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias, siéndote siempre fiel, ¿no? Y en cada momento procurar ser mejores cristianos. Y sobre todo, ser iglesia fiel, pero no externamente, sino desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdense de nuestra antífona. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. ¿No? Protégeme, Señor, que me refugio en ti. En vano nos cansamos haciendo protocolos y obedeciéndole a las autoridades, si no pedimos la protección del que verdaderamente puede protegernos. No solo de este virus, sino de todos, ¿no? Sigamos los protocolos que las autoridades dicen, pero teniendo en cuenta que el protocolo principal es ese de invocar al principal cuidador. Al cuidador. ¿Quién es ese cuidador? Jesús. Cuidador hermoso, cuidador celestial. Protégeme que me refugio en ti. Nuevamente, un feliz año. Que el Señor nos socorra con muchas bendiciones, que nos llene de fe y de salud en todo sentido. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.